Lleno están. Sí. Quién sabe, recién van a ir ¿cómo se puede decir? Recién van a ir con desfile, ¿qué será eso? No sé, acá también esto es aquí. Hermanas, hermanos autorizados, por favor, representan todos uniformes 4, hermanos. Los que no tienen que retirarse más allá, hermanos. Uniforme 4 aquí, hermanos. Claramente se hablaba en el convocatorio, hermanos. Pero venceremos. ¡Calla! ¡El pueblo no se calla! ¡El pueblo no se calla! ¡Sí! ¡El calla! ¡El pueblo no se calla! ¡Sí! ¡El calla! Que también el presidente hoy a mediodía a través de sus redes sociales ha solicitado a estos sectores que están movilizados, los que están en bloqueo, nuevamente diálogo. Cuando salió el decreto 5503, salieron organizaciones para decir no nos gusta esto o podemos mejorar esto. Cambiamos, se mejoró. Creo que es la forma correcta. Todo aquello que mejore y todo aquello que sea de utilidad para el pueblo se tiene que generar a través del diálogo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Dialogar con las fuerzas políticas que ustedes eligieron en el Parlamento, pero también dialogar con todas las organizaciones sociales, con todas las instituciones del país, para que vean que estas normas, estas leyes van en favor del pueblo y no de unos cuantos como en el pasado. Quiero convocar y dialogar como siempre a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo. También a los comités de bloqueos y también a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases. El diálogo, la reconciliación, la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente.
Sí, ha habido gasificación aquí por parte de la policía boliviana en mediaciones del Ministerio de Educación. Entonces tenemos un herido con balín. Justamente la policía ha gasificado. ¡Échale agua! Y desde aquí quiero decir que ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, de peticiones sectoriales. Aquí es el pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y las denuncias del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales de este país. ¡Cádiz,